Buenos días, amados hermanos de la Unión Regional del Maule. Les habla en esta mañana su hermano Salvador Cheuquemán y quisiera compartir con ustedes el devocional de hoy que habla del llamamiento que tuvo Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces está esta este maravilloso llamamiento, el cual quiero compartir también con ustedes. Voy a compartir de una manera distinta. No voy a comenzar desde el principio, desde el versículo 1, sino que lo primero voy a hacer una pregunta. ¿Qué ocurría con la situación espiritual y aflicción que había en el corazón del pueblo de Israel? ¿Ya? Las escrituras siempre nos hablan del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, de los hijos de Dios, ¿ya? No nos habla tanto de la condición de los demás pueblos, de los pueblos que no tenían al Señor en su corazón, sino que hablan del pueblo de Dios. Y aquí estaba ocurriendo una situación muy particular. Había una aflicción en el pueblo, había injusticia de parte de los madianitas, ¿ya? Porque estos venían y llegaban a acampar en los tiempos que sembraban los israelitas. Llegaban estos a acampar con todos sus animales, con carpas, y se instalaban en las tierras que los mismos israelitas habían tomado por mandato del Señor. Pero recordemos también que el Señor les había dicho que si les obedecían y que iban a ser al Señor su Dios, el único Dios que iban a tener, que el Señor iba a estar con ellos en todo momento. Este pueblo se había apartado de la mano del Señor. Y por apartarse de la mano del Señor que vino también la aflicción en el corazón. ¿Ya? Vino la aflicción con estas cosas que hacían los madianitas, y lo peor de todo es que el pueblo de Israel bajó su mirada, que estaba puesta en el Señor, y la empezaron a poner en los Baales, en otros dioses. Empezaron a temer de los dioses de los amorreos. Dice el verso 25 del capítulo 6: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, le dice esto, el Señor se lo dice a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Bueno, amados hermanos, en esta porción de lectura vemos que el Señor, nos saltamos un poquito el llamamiento porque el llamamiento está más atrás, pero vemos que el Señor tenía una comunión con Gedeón, ¿ya? Había una comunión con él, y el Señor le había dado una orden a Gedeón, ¿ya? Le había dicho que tomara un toro del hato de su padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. El altar de Baal que tu padre tiene. Aquí en esta porción de lectura, amados hermanos, yo soy papá, y quiero confesarle ante ustedes que nosotros como padres muchas veces cometemos errores, amados hermanos.
cometemos errores con nuestros hijos y no nos damos cuenta en qué momento hemos formado Baales. Y lo peor, amados hijos, es que son nuestros mismos hijos los que han visto ese ejemplo en nuestra vida. Acá el Señor en su infinita misericordia, Él trata de forma personal con cada uno de nosotros. Él tiene un trato especial contigo, hijo. Él tiene un trato especial conmigo. Y lo que Él quiere darnos a conocer mediante su palabra es que muchas veces nosotros como papás cometemos errores y formamos dioses, formamos ídolos sin darnos cuenta. No es nuestra voluntad, no es lo que nosotros queremos hacer para nuestros hijos, ¿ya? Pero es lo que nosotros reflejamos. Entonces, acá el Señor tiene un trato personal con Gedeón. Yo te digo hoy día, amado hijo, el Señor hoy día quiere tener un trato especial contigo. Y dice que derribes el altar que tu padre formó, la imagen de la diosa Acera, que también habla de ella. Derriba esa imagen, derriba el altar que tu padre ha creado en tu corazón. ¿Entiende? No es algo que nosotros como papá queremos hacer. No es algo, nosotros no queremos fallarle ni al Señor, ni tampoco a ustedes como hijos. Pero muchas veces lo hacemos. Y esto aquí está plasmado en su palabra. Dice de que el papá de Gedeón, estamos hablando que eran hijos de Dios. Eran hijos, era el pueblo escogido de Dios. Tú, hijito mío, tú has recibido a Jesucristo en tu corazón. Lo has confesado con tu boca. Tú eres un hijo de Dios. Pero acá dice que el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Bueno, continuando en esta lectura, Gedeón hizo la voluntad de Dios, ¿ya? Dice, ahora me voy a ir un poquito hacia la parte, hacia el principio. En el versículo 1 habla, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acá dice la última parte, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. No dice los otros pueblos clamaron a Jehová. No, dice que su pueblo clamó a Jehová. Aún siendo tan perversos lo que estaban haciendo, ese pueblo clamó a Jehová. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová tu Dios. El primer mandamiento que el Señor nos ha dado, a nosotros también, a los hijos de Israel. El primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas, cuando nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas, estamos haciéndonos ídolos. Estamos creyendo en nosotros mismos, ¿ah? En el egocentrismo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Creemos que con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas. No es que somos hijos de Dios, sí somos hijos de Dios, pero le has pedido al Señor primeramente que el Señor te dé una respuesta en tu vida. Le has encomendado todas las cosas al Señor tu Dios. Entonces, aquí esto muestra cómo ellos se afirmaban en su propia prudencia. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjense en la actitud que estaba Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Si ustedes se fijan, o si ustedes piensan un poquitito en esos tiempos como era, para trillar el trigo, todo esto se hacía en los campos, abiertamente en los campos. Y Gedeón estaba en una parte escondido, tomando ese trigo y guardándolo, y estaba sacando lo mejor ese poquitito que tenía, esos poquitos hatos de trigo que él tenía, lo estaba sacudiendo para guardarlos. Es como, para que ustedes lo comprendan de una forma, es como que había un pan en la mesa y lo pescó y lo escondió, porque no quería, era tan grande la aflicción que había, porque no quería de que ese pan se lo robaran los amalecitas. ¿Ya? En esa condición estaban viviendo el pueblo de Israel. En esa injusticia estaban viviendo, porque estaban siendo atormentados, digamos, por unos pueblos más poderosos que había en ese momento, que el Señor mismo los había hecho más poderosos. Entonces, dice su palabra en el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién se dirigió el Señor? A un varón esforzado y valiente. No se dirigió a un varón con el corazón ensoberbecido. ¿Ah? Aquí nos dice que Gedeón estaba afilando sus espadas porque quería ir a atacar a los amalecitas y matarlos. No, porque Gedeón no estaba, no tenía eso en su corazón. Dice la palabra del Señor: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Ah? Le está diciendo: anda tú con tus manos, anda tú a luchar con tus propias fuerzas. Eso es lo que el Señor también nos dice hoy día, en las aflicciones que estamos viviendo hoy día. Anda tú con tus fuerzas, a ver si es que tú puedes solucionar lo que está atormentando al pueblo hoy día, lo que está atormentando al pueblo de Dios, o lo que está atormentando a las demás personas. ¿Ah? Ve con tus fuerzas a ver si es que tú puedes rescatarlo. Y le dice el Señor: ¿no te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón se reconoció como alguien tan pequeño. Era tan su humildad que tenía en el corazón, que se reconoció como alguien tan pequeño e insignificante. ¿Ya? Porque sabía que los demás eran más grandes que él. No se consideraba, no es que no tenía amor por sí,
No es que él no tenía, no es que él no se amara, sino que él se consideraba inferior a los demás. Él se consideraba que los demás eran más grandes. Entonces, qué maravilloso que saber que el Señor, nuestro Dios, ha puesto sus ojos en nosotros, sus hijos. Y que sea este el sentir de nuestro corazón, que no nos sintamos más grandes, más que otro hermano. ¿Ah? Que tal vez, porque lleve más tiempo, pueda comprender mejor las escrituras. Que ese hermano se sienta, digamos, con un derecho en el corazón. No, al contrario, que esta palabra se pueda compartir. Como le dijo el Señor a Pedro, apacienta a mis ovejas. ¿Ah? Entonces, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le respondió, yo esperaré que vuelvas. Aquí, ojo con esta parte que dice, yo esperaré a que vuelvas. El Señor no estaba dispuesto a esperar 2 días, 3 días, una semana, un mes. Sabía lo que había en el corazón de Gedeón. En este caso, en esta lectura, en los acontecimientos que ocurrían en ese tiempo, los israelitas ofrendaban animales, harina, aceite, vino, ¿ya? Eso le ofrecían al Señor. Dice que entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina. Que esto equivale, dice por ahí que un efa de harina equivalen como a 20 kilos de harina, ¿ya? Y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Cuando habla de estos 20, para que consideremos también estos 20 kilos de harina que preparó Gedeón, el cabrito, estamos hablando de que ellos estaban en una situación complicadísima. O sea, si vemos cómo estaba Gedeón tomando el trigo escondido, estaba, ¿cómo que dice? Esconderlo de los madianitas, estaba sacudiendo el trigo. Cómo él estaba sacudiendo el trigo para apartarlo, para separarlo y para poder guardarlo, para poder alimentarse más adelante. Aún con todo eso, Gedeón, cuando se dio cuenta que estaba en la presencia del Señor, fue y preparó 20 kilos de pan, una masa de 20 kilos. Imagínense, hermano, lo que es estar pasando hambre, lo que es estar pasando dificultad, lo que es estar pasando todo eso, y ofrendarle al Señor un cabrito asado y 20 kilos de pan. Entonces, ¿te imaginas, hermano, lo que entregó ese hombre en ese momento? Ese hombre le entregó su corazón al Señor. Le entregó todo su corazón, porque le entregó todo lo que él tenía. O tal vez no todo lo que él tenía, pero sabiendo que él tenía puesta su confianza tal vez en ese cabrito que podía servir para tantos días y comérselo en tantos días, o tal vez 20 kilos de pan que servía tal vez para un mes, no sé. Él no tenía puesto eso en su mente. Él ofrendó para el Señor. Él entregó lo mejor que tenía en su corazón. ¿Ya? Cuando se dio cuenta de que había un llamamiento del Señor, eso fue lo que entregó su corazón. Y dice, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás.
Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Aquí viene después la parte esta que cuando el Señor le dice que saque que derribe el altar de Baal de su padre, el altar que también tenían de la imagen de la diosa Acera, y que los derribara. Gedeón, que me enredo con Jerobal, que es el mismo, pero yo lo llamo Gedeón. Gedeón en ese momento empezó a obedecer lo que el Señor le decía, lo que el Señor había puesto en su corazón, porque él tenía una comunión con el Señor, y el Señor le hablaba a Gedeón. Y el Señor le dijo a Gedeón, derriba esos altares, ¿ya? Y Gedeón, en obediencia a Dios, estamos hablando de que nosotros debemos, como hijos, debemos honrar a nuestros padres, es cierto, pero en obediencia a Dios, viendo Gedeón que sus padres tenían altares, que sus padres estaban equivocados, Gedeón hizo caso a la voz del Señor. Gedeón hizo caso al Señor, se sometió bajo el poderío del Señor, ¿ya? Y dice su palabra que él tenía temor por lo que su familia podría hacer y por lo que el pueblo también podría llegar a ser. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo hizo, pero lo hizo de noche. Entonces, lo importante es que obedeció al Señor y hizo lo que el Señor le pidió. Cuando se dieron cuenta y empezaron a preguntarse todos, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. ¿Ah? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. En este momento, quiero que se den cuenta en esta lectura, cómo este papá que había sido idólatra, este papá que había sido un mal ejemplo tal vez para su hijo, en el momento en que se dio cuenta que el Baal estaba derribado y que la imagen de esa diosa Acera también estaba derribada, en ese momento se dio cuenta de que lo que estaba haciendo como papá estaba mal. Y él vino y dijo, ¿contenderéis vosotros por Baal? Y esto es lo que nosotros como papás, los que somos más viejitos, nosotros contenderéis vosotros por Baal. O sea, nosotros vamos a estar discutiendo los ídolos, los dioses que hemos creado en nuestros hijos, el amor al dinero, el amor a la televisión, el amor al internet, el amor a los celulares, cuando nosotros mismos hemos sido los que hemos entregado estas cosas a nuestros propios hijos. Pero saben, recuerden lo que les comentaba en un principio. El Señor le dijo a Gedeón, derriba los altares de tu padre. Derriba los altares de tu padre. Hoy día el Señor a ti te dice, derriba los altares de tu padre. No mires lo que tus padres, lo mal que han hecho tus padres, ¿ya? Porque tú tienes una comunión personal con el Señor. Tú tienes que rendirle cuenta de lo que tú, hijito mío, haces, ¿ya? Entonces, en este sentir, Gedeón obedeció a Dios, no obedeció a su padre. Sin faltarle el respeto, Gedeón, a su padre, porque lo hizo de noche. Sin faltarle el respeto, porque no fue y no entró a la habitación de su padre y lo golpeó y lo juzgó por tener Baales, por tener ídolos, sino que él hizo caso a lo que el Señor le dijo. Y esta es la respuesta del padre. ¿Defenderéis su causa? ¿Contenderéis vosotros por Baal? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal,
Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Ahí se dieron cuenta todos, el pueblo, se dio cuenta el pueblo, los papás, la familia, con el acto de obediencia que el hijo obedeció a Dios. Todos los demás fueron impregnados de esto y se dieron cuenta que ese famoso Baal no tenía potestad, no tenía poder. Todos los dioses, amados hijos, todos los dioses, todas esas cosas que nosotros como papás hemos formado en ustedes erróneamente, que el dinero, que el tema del televisor, los celulares, el internet, el computador, todas esas cosas, nosotros hemos formado esos ídolos. Un ídolo es algo que está puesto por encima del Señor y no podemos tener nada que esté por encima del Señor. El tiempo es del Señor, nuestra vida es del Señor, todo le pertenece a Él. Por tanto, no podemos estar preocupados de todas estas cosas en todo tiempo, sino de que nuestro corazón esté con el Señor. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ay, perdón, me fui a otra parte de este mismo capítulo. Bueno, una vez que todo el pueblo vio de que este Baal no tenía poder alguno, se dieron cuenta de que no era un dios y tenían que comenzar a seguir al Señor su Dios. En el versículo 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Amados hermanos, amados oyentes, tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dado su palabra, nos ha dado las escrituras para que podamos leerlas todos los días, para que podamos meditar en ella todos los días. Y lo más maravilloso que podemos ver que el Señor nos entregó la ley, nos habló mediante jueces, nos habló mediante profetas y finalmente ha llegado a nuestro corazón mediante su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es para nosotros como hijos de Dios el poder tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Pero para que el Señor Jesucristo sea realmente el Señor de nuestras vidas, tenemos que derribar los altares que aún quedan en nuestro corazón. Amados jóvenes, muchos de ustedes tal vez estén viviendo una aflicción en este momento. Muchos de ustedes ya han reconocido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Lo han confesado con su boca, lo han recibido en el corazón. Tal vez a algunos les falta el encuentro personal con el Señor, como este encuentro personal que tuvo Gedeón, ¿ya? Y ahí el Señor va a obrar en sus vidas. Yo les invito a que tengamos un tiempo de oración, ¿ya? Cierren sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra maravillosa que nos entregas cada día. Nos presentamos también los que somos padres, mi Dios, y te rogamos que en el nombre de Jesucristo tú seas perdonándonos, mi Dios, porque nosotros como papás hemos formado en el corazón de nuestros hijos estos Baales, Dios mío. Hemos formado muchas veces erróneamente, Dios mío. Hemos formado estos ídolos, Dios mío, por los cuales nuestros hijos hoy día pueden encontrarse desviados del primer lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús. Por eso, Padre, te rogamos que en el nombre de nuestro amado Señor y Jesucristo, de nuestro amado Señor Jesucristo, te rogamos, Padre, que seas perdonándonos como papá. Y que este sea un tiempo también para que nuestros jóvenes que están escuchando, que tal vez están viviendo un tiempo de aflicción,
o que tal vez no han sentido que ha habido un cambio en sus vidas, que sea la persona de Jesucristo, mi Dios, entrando en el corazón de nuestros hijos, para que seas tú, mi Dios, para que seas tú, mi Señor Jesucristo, el que sea cambiando el corazón de nuestros hijos. Te rogamos, Padre, que nos fortalezcas para que seamos obedientes ante ti, mi Dios, y hagamos tu voluntad soberana, para que nuestro pueblo, para que tu pueblo, mi Dios, el pueblo de Dios, podamos ser imagen tuya, Dios mío, semejantes a ti, como dice tu palabra, que mostremos la luz de Jesucristo, que mostremos que tú eres el Señor y Salvador en todo lo que hacemos, mi Dios, por cómo nos conducimos, por cómo nos dedicamos a ti, por cómo encomendamos todas las cosas en tus manos, bendito Dios. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu luz, la que pongamos por alto, Dios mío, para que los demás puedan ver tu luz. Gracias, bendito Dios, por este maravilloso día que nos estás dando. Gracias por las bendiciones que tú nos das mediante tu palabra. Y te rogamos, Padre, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón y que la podamos poner por obra, como lo dice también tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que tengan un lindo día.